Hola otra vez. Luego que por qué el micro tiene tantos pelos blancos. Oli, soy Esther. El verano pasado entré sana al hospital y me operaron 3 veces en 2 semanas. Bienvenidos a Postoperatorio. Hola a todos. Últimamente me está tocando hacerme más pruebas médicas y he sido radiactiva durante un día. De hecho, tenía que estar alejada de mujeres embarazadas y niños menores de 10 años. Ha sido peculiar. Resulta que me ha tocado hacerme un PET-TAC, que para los que no lo sepáis es un TAC con contraste, pero que antes te hacen un PET. Así es como me lo explicaron a mí nada más llegar. El TAC te meten en una máquina que es un tubo que tiene forma de donut y ahí lo que te hace son radiografías en 3 dimensiones para ver tu organismo. Y hay veces que se usa contraste y otras veces que no. A mí conmigo siempre han usado contraste, que es un líquido que te ponen a través de las venas, que supongo que será para ver mejor todo el funcionamiento, en mi caso del aparato digestivo, y que en cuanto te lo ponen empiezas a notar cómo se mueve a través de las venas por tu organismo, cómo te transmite ese calor, de repente un sabor metálico. Es muy curioso. Pero lo que es el TAC en sí, la prueba dura muy poquito. La diferencia es que en el PET-TAC primero lo que te meten es un radiofármaco, que es una no sé qué 68, que eso lo que les va a permitir ver no es solo la radiografía de 3 dimensiones de tu organismo, sino además el funcionamiento interno de las células, que eso es lo que quieren ver, es para sacar el máximo de información. Lo que yo no sabía es que para hacer esta prueba se tarda prácticamente 3 horas. Yo pensaba que era como un TAC, en media hora ya había salido, te harán un par de fotos más y ya está. Pero resulta que no, resulta que mínimo 2 horas, que es lo que te dicen ellos. Yo estuve prácticamente 3, así que sacad vosotros vuestras propias conclusiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque para hacerte el PET-TAC, ese radiofármaco que te meten, que es el no sé qué 68 creo que es, tienes que estar 1 hora incubándolo. 1 hora tú en una salita cerrada con el cartel de peligro, radiación al resto, porque obviamente para que no estés transmitiendo nada al resto, y una vez que ya lo has incubado durante 1 hora, ya te meten en la máquina. Que en esa máquina estás como unos 40 minutos para que te hagan las 2 pruebas, que no creas que tardas poquito, son 40 minutos ahí quieto, tú contigo misma, intentando no moverte, no vaya a ser que tengas que volver a empezar, porque estás ahí y no sabes si ya llevas 5 minutos, si llevas 15, si llevas 7 o si llevas 24. Lo curioso es que cuando estás esperando esa hora a incubarlo, te dicen que no puedes usar el móvil, que yo digo, vale, pues será por la radiación o no sé qué rollo. No, resulta que no puedes usar el móvil ni leer, porque lo que quieren es que tu mente esté tranquila, que tú estés en calma. De hecho, tienen hasta mantas porque para que tampoco entres frío a la prueba, porque necesitan calmarte. Y yo pensando, cariño, si me quieres calmar, no me dejes conmigo misma, por favor, déjame un libro o algo, que si no voy a salir alterada. Fueron muy majos todas las personas que me atendieron allí. Era la primera vez que me hacía un tic-tac, por si no se había notado. Y excepto la sorpresa de cuánto iba a tardar, la verdad es que no dolió nada, no fue ninguna mala experiencia. Fue bastante curioso, por la radiación. Allí en el hospital no me dijeron nada de mascotas, pero sí que mi madre leyó, en plan que no pasa nada y tal, simplemente que no los tengas encima y me teníais que ver esa tarde en mi casa, yo trabajando, haciendo cosas en el ordenador y al gato intentando así con la cabeza pedir mimos y yo como, que no quiero, que quiero darte amor, pero no quiero darte radiación, no lo puedes entender, por favor. Y Niro, ay sí, que me da igual, que me des mimos, por favor, hazme caso. Y yo, me estás haciendo así con la uña, desde distancia, me estás haciendo sufrir. Ah, ya que no sabéis con quién me encontré cuando fui a hacerme la prueba. Me encontré con mi cirujano. Ujú. Fue súper curioso porque ninguno de los dos nos reconocimos, nos quedamos ahí como medio dudando, nos cruzamos y nos quedamos ahí los dos. Yo me quedé así, me giré un poco, le vi como que él iba un poco más lento también, como que me ha visto pero no me ha reconocido y no sabe tal. Entonces cuando ya por fin me di la vuelta y le llamé, ya se dio la vuelta, me reconoció, Esther, ¿qué tal estás? Y encontrarte con tu cirujano después de haber pasado muchas cosas en un hospital es peculiar, es una sensación peculiar. Es como encontrarte con un exnovio. Me dices, has estado dentro de mí, pero no sé si quiero verte la cara ahora mismo. Hemos tenido una relación muy intensa, han pasado muchas cosas. No sé, creo que necesitamos un espacio. La verdad es que estuve poquito tiempo hablando con él porque enseguida me llamaron para hacer la prueba y tuve que entrar. Pero esto me sirve muy bien para introducir el tema que quiero hablar, porque al final con este doctor, con este cirujano, yo he vivido los momentos más
vulnerables, más de indecisión, más dudas, porque es lo que pues, pasé cuando estaba en el hospital, de que no tienes ni idea lo que va a pasar y tienes un miedo a esa incertidumbre. No tienes absolutamente a lo que agarrarte. Así que o aprendes a lidiar, sobre todo cuando estás viviendo alguna experiencia médica y cosas de estas, donde no tienes ningún tipo de control muchas veces, o aprendes a lidiar con esa incertidumbre, o lo vas a pasar muy mal, cariño, y te lo digo por experiencia. Así que vamos a ver qué es la incertidumbre y cómo podemos hacer que no nos haga sufrir tanto. Cuando hablamos de incertidumbre nos referimos a ese estado en el que la mente es incapaz de pronosticar cierta información por falta de datos. Entonces eso crea una frustración terrible. ¿Por qué? Como hemos dicho ya en otras ocasiones, la mente lo que quiere es protegernos todo el rato. Y en este caso, cuanto más información tengamos, más podamos pronosticar, prever lo que puede pasar, cuanto más podamos prever cómo se va a comportar ciertas personas, más a salvo estaremos, porque podemos actuar en consecuencia, no nos pilla de sorpresa. De hecho, esa es la base de la psicología, que es quiero entender la mente humana para saber prever su comportamiento. Esa es la base también de los prejuicios. Por eso existen y por eso tenemos la capacidad de tener prejuicios de las personas, porque al final lo que estás cogiendo es unos datos de imagen o de apariencia para que te dé información sobre cómo es, cómo se va a comportar esa persona y lo que puedes esperar de esa persona. Solo que, bueno, nosotros lo usamos para tratarnos mal y discriminarnos los unos a los otros. Pero en realidad los prejuicios existen, igual que el resto de las cosas, tienen una función adaptativa. Entonces, imaginaos, si el cerebro está todo el rato intentando buscar información para prever qué es lo que puede pasar y prepararse ante ello, y de repente hay una situación donde no tiene información suficiente, alarma, alerta, por Dios, todo el mundo, es una amenaza, no tengo ni idea qué puede salir de ahí, pero puede salir cualquier cosa. Hay personas que lo pasan muy mal con la incertidumbre, que se bloquean, que no saben qué hacer porque no sabes lidiar con ella. Y por suerte, por desgracia, en el mundo actual en el que lo vivimos, la incertidumbre está muy presente. O sea, yo cuando crecí teníamos esta idea de cuando pase un tiempo podrás hacer esto, irás a la universidad, conseguirás un trabajo, te casarás, comprarás una casa. Hay como unos ciertos pasos que había vivido todo el mundo y que suponíamos que la vida era de esa manera. Y han pasado unos años y hemos visto que ahora mismo no es nada. O sea, ahora mismo nadie se atreve a decir cómo se imaginaría dentro de 5 años. Entonces, la incertidumbre está aquí con nosotros de día a día. Cuando aparece la incertidumbre, el cerebro crea unas estrategias para afrontarla, y esto sí o sí. Y como todas las cosas, pueden ser unas estrategias que son más beneficiosas, unas estrategias que a la larga son un poquito más perjudiciales. Porque si os fijáis, para casi todas las elecciones hay como dos caminos. El consuelo rápido y fácil, pero que a lo mejor si ese comportamiento lo repites mucho, se acaba convirtiendo en perjudicial. Y hay otro que a lo mejor te cuesta muchísimo más, pero que a la larga te está haciendo la vida más fácil. Y estas son las dos elecciones de casi todas las cosas de la vida. Pero bueno, vamos a centrarnos en la incertidumbre. Estrategias evitativas. Aquí, estas estrategias lo que hacen es intentar dar un alivio rápido al cerebro, a la mente, de esa tensión, de esa frustración que está provocando, pero que en realidad son evitativas porque no te estás enfrentando al problema y de hecho a la larga son un poquito bastante perjudiciales. Sirven para reducir la angustia a corto plazo, pero a largo plazo son disfuncionales. Rumiación y preocupación. Esta es mi favorita. Yo no sabía que esto hacía tanto y está en prácticamente casi todos los catálogos de psicología. Es alucinante. Rumiación y preocupación es estar todo el rato dándole vueltas pensando el problema. Nos da una pequeñísima sensación de control porque al final estás todo el rato buscando una solución para ese problema. Entonces a ti te da la sensación que estás trabajando en ello, que no es un tema que tienes ahí olvidado, sino que te estás enfrentando a ello. Sin embargo, estás gastando una cantidad de energía en unas cosas que sabes que no te van a dar resultado, porque al final con esa rumiación, o sea, ¿de qué me sirve a mí darle vueltas en mi casa buscando datos extra que me vaya a dar el resultado de unos análisis del médico? Es que nada de mi alrededor me va a dar ese dato.
¿O de qué me sirve mirar en los cajones de mi casa o ponerme a pensar en qué opción de, sí, sí he hecho tal, y eso me va a saber dar el resultado del examen que he tenido? Pues no, no lo voy a saber. Ahí entonces simplemente ahí estoy gastando energía por sentir que estoy haciendo algo, pero no es que sea muy útil. Procrastinación defensiva. Parálisis por análisis. Me encantó esta frase cuando la descubrí. Creo que me la voy a tatuar porque me representa demasiado esa frase. ¿Qué significa procrastinación defensiva? Pues que enfrentarte a esa incertidumbre que está pasando, para ti te parece una relación coste-beneficio muchísimo más grande. A lo mejor te cuesta mucho enfrentarte a ello y ni siquiera sabes si vas a obtener algún tipo de resultado. Es como si estuvieras preparando una presentación que para ti lo es todo y estás dando tu vida a una presentación a un grupo de personas que ni siquiera sabes si van a poder atenderte. Entonces a lo mejor dices, ¿para qué voy a esforzarme tanto? ¿Para qué voy a gastar todo esto si ahora ni siquiera me van a hacer caso? Pues no, pues lo que hago es, prefiero usar esta energía en otras acciones que sí que me van a dar un beneficio más inmediato. Y eso es lo que hacemos. En vez de trabajar en algo que no siquiera sabemos si vamos a tener ese beneficio y que además nos parece que es un gran coste, lo que hacemos es esas pequeñas tareas o esas otras tareas o estar con el móvil en las redes sociales para que te dé ese chute de dopamina, ese chute de satisfacción de ya he terminado esto. No me pongo con mi trabajo, con el proyecto, no me pongo a estudiar y me pongo a limpiar el salón o a recoger todo mi armario, a recoger. Y ahí tengo la sensación de que he terminado y he hecho un buen trabajo y estoy satisfecha. Entonces son como esos pequeños chutes de satisfacción que consigues tener y que te calman un poquito esa inseguridad que te transmite esa experiencia de incertidumbre, pero a la larga ese estrés le sigues teniendo y ese estrés te sigue acumulando porque la tarea en concreto a la que no te quieres enfrentar sigue estando ahí, por mucho que tú te pongas a ordenar tu armario y por mucho que tú te pongas a aprender otra cosa. Hipervigilancia y conductas de comprobación compulsiva. En ese estado de alerta para ver si percibo cualquier cosa que esté pasando y además estoy chequeando y comprobando todo el rato. Me meto a lo mejor todo el rato en la página de los médicos a ver si ya están los resultados de mis pruebas o me meto en las páginas de la universidad a ver si ya tengo la nota del examen. Estoy todo el rato comprobando, es una hipervigilancia. De hecho, este es el núcleo de los trastornos obsesivos, porque nacen muy poquito a poco, pero si aumenta el grado, es esto, básicamente. Es estar todo el rato en ese estado de alerta chequeando algo que sabes que lo has chequeado hace 2 minutos y que no va a cambiar. Con cada comprobación que haces, te da como esa microdosis de calma, de seguridad, de, ya tengo un poquito de información nueva, pero lo que se demuestra con este tipo de conductas es que a la larga está transmitiendo el mensaje continuo al cerebro de la incertidumbre es peligrosa, es una amenaza, tenemos que actuar contra ella. Al final, con ese comportamiento estás alimentando ese miedo a la larga, a pesar de que tú lo que estás buscando es microdosis de calma. ¿Y a quién podemos poner como el rey de no tolerar la incertidumbre? Un ejemplo que se ve muy claro cómo lo vive y que nos puede servir de ejemplo para no ser como él. Y es Sheldon Cooper. Para los que hayáis visto Big Bang, el personaje, uno de los protagonistas, Sheldon Cooper, te presenta como una persona súper inteligente, de las más inteligentes que hay ahí en la serie, pero sus capacidades sociales, ya no solo sociales, sino sus capacidades, su inteligencia emocional, tanto para conocer a los demás como a sí mismo, pues es algo que queda bastante cortito y es algo que va evolucionando a lo largo de la serie. Pero si os fijáis en cómo es Sheldon al principio, es una persona que tiene que saberlos todo, que necesita tener un plan, que si hay algo que de repente cambia, el cambio es malo porque hay tantas posibilidades. Por ejemplo, hay un capítulo que se entera Sheldon Cooper que sus vecinos de arriba se mudan. Y para él es una tragedia, es un drama. Y le dicen, ¿pero les conocías? Digo, no, por eso, eran perfectos. Eran unos vecinos que no hacían ruido, que oye, todo esto ahora lo entiendo, ¿eh? Pero unos vecinos que eran perfectos, que no hacían ruido, en ningún momento habían tenido ningún conflicto y de repente se iban. Entonces, esa incertidumbre de que cualquiera podía alquilar
el piso de encima de ellos, esa incertidumbre era absolutamente terrible para él. Empieza a entrar en crisis, empieza, no, 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 no. Es que es cierto, su cabeza ya le está llevando a la incertidumbre, es una amenaza, seguro que viene un bailarín profesional de claqué, cantante de ópera, que no le gusta poner alfombras y va a hacer... Eso es porque no aguanta la incertidumbre. Su cerebro ya le está viendo a, es lo peor que puede pasar, es una amenaza, es terrible. Así que si no queréis ser como Sheldon Cooper en estos casos específicos, vamos a ver cuáles son las otras herramientas para enfrentarnos a la incertidumbre y que no sea tan traumático, sino aprender un poquito a trabajar con ello. ¿Cuáles son esas estrategias beneficiosas? No aquellas que intentan reducir o eliminar la incertidumbre, sino aquellas que intentan encontrar unos mecanismos para trabajar con la incertidumbre sin que salten esas alarmas de estrés. Reevaluación cognitiva. En vez de tener en la cabeza la idea de incertidumbre que sea una amenaza, un peligro, socorro, ayuda, alerta, reevaluarlo como una situación neutral o una situación de baja información donde no puedes predecir lo que pase. Porque al cambiar lo que significa para nosotros esa incertidumbre, ya hace que no salten las alarmas y empiece a disparar el cortisol, porque sabe que es otra situación conocida de que es neutral porque no puedes prever lo que pasa. Y tú dirás, ¿y cómo puedo cambiar el significado de las cosas en mi cabeza? Ajá, muy buena pregunta. Se la haré a mi psicóloga en la próxima sesión que tenga, porque a día de hoy yo todavía no sé cómo hacerlo. Esto es algo que te dicen en muchos sitios. Yo creo que es un poco repetir, repetir, repetir hasta que se quede calando. Pero lo tienes que hacer tú activamente. No puedes dejar que, pues ya solo va a cambiar mi idea sobre qué es. No, 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 no lo va a hacer solo. Si le dejas solo, se va a estresar y se va a poner en alerta. Tienes que hacer tú activamente algún trabajo. Segunda opción, flexibilidad conductual y planificación contingente. Esto depende mucho de la rigidez que tengas tú en tu mente, de la flexibilidad que tienes. Porque si tú eres una persona que tú te haces un plan en tu cabeza y dices, vale, pero si no sale A, puede ser que A salga mal y salga B, entonces no pasa nada, tengo diferentes opciones. Si eres de estas personas que tienen un plan en tu cabeza y tienes puesto que tiene que ser tal, tal, A, y en vez de A es B, y tú ni siquiera tienes planteada esa opción, tienes tal rigidez de que sí o sí tiene que ser A, que entras en bloqueo, entras en alerta, porque claro, ya se está yendo, ya se va toda la mierda, ya no puedo hacer nada del plan, ya todo lo que yo tenía planeado ya no puedo hacer nada, porque claro, lo tienes de una manera muy rígida y es muy, 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 muy difícil que cualquier plan que tú hagas, plan de rodaje, plan de estudio, plan de trabajo, cualquier cosa, luego se cumpla. El truco es aprender a ir adaptándote a las situaciones, porque si yo puedo crear un plan y digo, vale, pero en vez de A, puede ser B. Entonces, si es B, hago esto. Y si es A, es esto. Dices, vale, pues por lo menos ahí estoy teniendo diferentes opciones. Entonces ya no me da tanto miedo enfrentarme a esa situación, porque yo sé que el plan que estoy siguiendo es para que salga, pero sé que es posible que no pase. Entonces, tengo diversas opciones y el hecho de enfrentarme a ello y decirlo en voz alta o ponerlo por escrito o reflejarlo de alguna manera ya hace que a mí me pese muchísimo menos porque, jolín, tengo la seguridad de que me he preparado algo o he visto las diferentes opciones. De hecho, por eso hay muchas personas que les ayuda mucho el preguntarse qué es lo peor que podría pasar. Porque piensan, vale, si esto me da mucho miedo, vamos a ponerlos en la peor situación del mundo. Tengo pánico a este examen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que suspenda? Pues sí, qué horrible, pero hay cosas peores en este mundo, honestamente. A esas personas les ayuda a ponerse en cuál es la peor situación y ver que nunca es tan grave como tu cabeza te hace creer. Habituación somática. Como cualquier cosa en la vida, el cuerpo y la mente es capaz de habituarse, es capaz de acostumbrarse, para lo bueno y para lo malo. Es un superpoder que tenemos, o por lo menos a mí me lo parece, y es que en cuanto más expongas a tu cuerpo y a tu mente a unas ciertas situaciones, más se va a acostumbrar a ello. Entonces, si más le expones a enfrentarte a esa incertidumbre o a tener un plan y este tipo de cosas, ese miedo o esa pesadez que te da la incertidumbre ya no va a ser tan grande porque poco a poco te estás acostumbrando a esa incomodidad de enfrentarte a ello.
ya no te asusta tanto, ya no es un nuevo sentimiento, ya es como, bueno, pues igual que las veces anteriores me ha costado, pero me enfrento a ello y ya está. Sin embargo, cuanto menos te enfrentes a ciertas cosas, te va a costar muchísimo más. Es como, ¿no os ha pasado que alguna vez estáis mucho tiempo saliendo de casa, tenéis muchos planes o muchas actividades y no tenéis ningún problema, estáis genial? Pero en el momento que pasáis ya cierto tiempo, ciertos días seguidos en casa, como que la siguiente vez que sales te cuesta muchísimo más, que dices: "Uf, qué pereza lo que me cuesta". Y yo lo estaba haciendo hace una semana o hace 2 semanas, lo estaba haciendo que no me costaba nada, me ducho y salgo, y ahora, me cuesta un mundo, qué pereza salir. Pues es un poco esto. Entonces, tenéis que fijaros de a qué estáis acostumbrando a vuestro cuerpo. Lo bueno es que vosotros tenéis la capacidad de controlarlo, vosotros elegís a qué queréis acostumbrar a vuestro cuerpo, sea este tipo de situaciones o este tipo de situaciones. ¿Quiero que esto me cueste mucho o quiero que esto me cueste poco? A la larga. Hay que tener eso en cuenta, que todo es un poquito a la larga, que esto no es de la noche a la mañana, hago una cosa y ya, ya es súper fácil. No, vas a tener que estar aguantando esa incomodidad y enfrentándote varias veces a la misma situación para que te cueste menos. Pero funciona, realmente te cuesta menos. Y una persona que nos puede servir de referencia de alguien que tiene buenas estrategias para la incertidumbre, pues aquí tenemos a la maravillosa Phoebe Buffett, el personaje de Friends, que no sé si le conoceréis, que siempre se la ha clasificado como la hippie, la que va ahí por libre y tal, pero en realidad es una persona que ha vivido muchas experiencias muy intensas y ya no le afectan esa duda, esa inseguridad, porque sabe adaptarse, sabe que se puede cambiar. Y no es porque ella necesite tener un plan todo el rato y tenga todas las opciones, dice no, pero yo sé que cuando eso pase, ya encontraré una solución o ya me adaptaré a la situación a ver lo que necesito. Pero no tengo por qué estar estresada desde el principio. Como Mónica Geller, que ahí en esa serie se pueden ver muy bien las dos personalidades. Son como estos dos tipos de personas, ¿no? Unos los que dicen, tienes que dejarte fluir y déjate llevar a ver qué pasa. Y las otras personas que dicen, sí, sí, yo me dejo fluir, pero me tienes que decir a qué día, dónde, a qué hora, para que yo me prepare para fluir en ese momento. He de decir que yo soy más la neurótica como la primera, por lo menos por ahora, pero sí que es cierto que me siento que tengo un poco de ambas personalidades, ambos tipos de estrategia. Simplemente como que a veces se me olvida cuál de las dos usar, ¿sabes? La trampa que tiene estos tipos de estrategias que he dicho, tanto las beneficiosas como las perjudiciales, es que las perjudiciales hemos dicho que salen muchas veces inconscientemente. De hecho, tienes que hacer un trabajo para darte cuenta, observarte de que estás haciendo esas estrategias. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero estás con la rumiación y con la preocupación todo el rato, o estás procrastinando, pero tú no te has dado cuenta que es específicamente por esto. Sin embargo, esas estrategias beneficiosas, si realmente queremos que funcionen, tienen que ser conscientes, tienen que ser activas, tienes que poner tú de tu parte. Entonces, si tú dejas que la mente vaya sola, va a tirar por lo tóxico. Porque es lo más fácil, porque es lo que más rápido, porque está intentando aliviarte y ayudarte ya en el momento. Pero tú, que eres una persona muy lista, sabes que a largo plazo no te va a ayudar y a corto plazo, aunque sea más fácil, tampoco es que te quite aquí una presión y un peso enorme. Sin embargo, la otra, sabes que te va a costar y sabes que a la larga va a ser más fácil. Y ahí es cuando eliges, porque al final estas estrategias beneficiosas lo que buscan es aumentar la tolerancia a la incertidumbre y tú puedes elegir qué tipo de estrategia. Sabes que te va a costar, pero puedes elegir qué tipo de estrategia. Entonces, también es un poco un salto de fe en el que te estás enfrentando a cosas que te cuestan mucho con la esperanza de que en un futuro te cuesta menos y que sea todo mucho más fácil. Pero sabes que ese camino, aunque sea difícil, es el más beneficioso, porque tú a lo mejor no hace falta que te enfrentes a esto, sigues llevando a la incertidumbre como antes, te crea ese estrés, te crea esa preocupación, te procrastinas y te pones a hacer otras cosas, te saltan todas las alertas y empiezas en modo hipervigilancia, pero es así y no quieres cambiarlo. Sabes que ese estado tienes un límite, tienes un tope, no vas a poder, como me gusta a mí llamarlo, como subir diferentes niveles dentro de este videojuego que es la vida, porque, jolín, si no te aguantas la incertidumbre de ahora de en tu casa con un proyecto, ¿cómo vas a poder querer crear una empresa o
tener algún tipo de manejo y del control si estos primeros pasos ni siquiera estamos siendo capaces de aguantarlo? Lo que estamos haciendo es, estrategias de evitación, si no me encuentro, entonces, vale, puedes seguir haciéndolas sin ningún problema, pero eso tiene como un límite, un tope, un techo que si realmente quieres llegar al siguiente nivel, pues tienes que sacrificar cosas y tienes que enfrentarte a cosas. Pero eso es tu elección en el momento que tú sientas que te toca. Aquí nadie puede venir a decirte, ahora tienes que hacer esto o ahora tienes que hacer esto otro. Por mucho que nos guste hacerlo, decirle a los demás lo que tienen que hacer, lo único que funciona es lo que sale de nosotros mismos. Y a veces ni eso. Así que no sé vosotros, pero yo sí que quiero llegar a ese siguiente nivel, yo sí quiero intentar encontrar una mejor versión de mí misma, por lo menos que me resulte muchas cosas de la vida, del día a día, que sean un poquito más fáciles. Y por eso me hago que sean más difíciles, enfrentándome a cosas que no quiero enfrentarme. Si alguno de vosotros tiene un consejo de cómo aguantáis, cómo soportáis vosotros la incertidumbre, cómo lo lleváis en vuestra vida o a lo mejor en vuestro trabajo es algo que tenéis que lidiar mucho con ello, por favor, decidnos qué hacéis. Por favor, hay muchos que lo necesitamos. No tenéis ni idea de cuántos Sheldon Coopers, Mónica Gellers tenemos por ahí por el mundo y necesitamos vuestros consejos. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio de la incertidumbre. A mí me ha ayudado mucho porque la incertidumbre es algo que he tenido que aprender a lidiar este año con ella. Lo llevaba muy mal y a mí el entender cómo funciona o por qué nos frustra tanto en nuestra mente sí que me calma un poco y sí que digo, vale, esto es una reacción natural, pero yo voy a intentar enfocarla a otro lado. Así que si conocéis a alguien que se le dé tan mal como yo, la incertidumbre, y pensáis que esa persona necesita darle una vuelta porque no es necesario que viva ese estrés que le provoca, es que no es necesario. Ya suficientes cosas tenemos que nos provocan estrés como para encima añadirnos nosotros más trabajo. Por favor, compartir este podcast o que escriba en los comentarios y que diga, yo soy incapaz de hacer esto. Y a ver si entre todos nos ayudamos un poquito. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta aquí. Espero que lo compartáis a todos vuestros seres queridos o a gente que os caiga mal. La verdad es que yo no tengo distinción, no me importa quién lo compartáis, siempre que lo compartáis. Y si nos encontráis en las redes sociales, que estamos en Instagram y en TikTok, con el nombre de postoperatorio.eg de Esther Guidet, y dar me gustas y comentar porque nos ayuda muchísimo y sobre todo nos ayuda a que el algoritmo se lo enseñe a más personas y al final podamos crear una comunidad en el que todos nos estemos dando consejos los unos a los otros sobre pues todas estas situaciones que vivimos en el día a día. Muchas gracias a todos, un besito y que tengáis muy buena semana. Chao.